La vida está llena de pequeños momentos o de gestos gentiles. Hoy en esta historia se nos regala uno de ellos, que da a aprender que en muchas ocasiones con poco se puede hacer demasiado. Acompáñenme a ver el video. Comencemos. La mañana apenas tibia es envuelta de una luz plena. Me encuentro en una cafetería en un centro comercial, terminando mi matinal café. En el hoy todo se mezcla, su olor y tantas imágenes ocurriendo al mismo tiempo. Un movimiento capta mi atención y hace que desvíe mis pensamientos hacia la derecha, hacia la entrada principal. Mi mirada se cruza con una mujer que sus años no demeritan su belleza. Ingresa con una pequeña niña de ojos grandes y claros. Pero lo que más llamaba la atención era su hermoso oso de peluche, casi de su mismo tamaño, agarrado con fuerza por su cuello enorme, mientras que a su vez la niña era sujetada con nervio por la mano izquierda de la madre. Al cuello del oso, un hermoso y grueso lazo rojo. Eso fue lo más cautivante de lo que llevamos de la mañana. Pasaron un lapso importante conversando y se pudo ver entre la conversación de madre e hija las más hermosas sonrisas. Para estos tiempos, ser testigo de semejante momento fue importante. De ese momento rescato la dulzura de la madre envuelta con la inocencia de la niña, la que en cada carcajada lograba aquel impacto. Me levanté y discretamente empecé mi salida con rumbo a la máquina para pagar el parqueo. Fueron algunos pasos, pero debo serles sincero, esas máquinas y yo no nos llevamos bien. Luego de un curso intensivo de uso de máquina de pago de parqueo por un niño de aproximadamente 13 años, aunque en mi defensa parecía de 15, pude hacer el susodicho pago. De camino al auto, pude ver de nuevo a la mujer y a su niña, salvo que para esta hora la escena había cambiado diametralmente. Las lágrimas se mezclaban con la angustia de la madre. Todo daba a entender que el oso se había perdido y la cara de angustia era más que palpable en el rostro de la niña. Me vi forzado a detenerme y saber en qué terminaba la historia. Tanto era lo triste de la escena que ya por lo menos 5 personas ayudaban en la búsqueda del oso de peluche, pero creo que todos nos hacíamos la misma pregunta. ¿Cómo pudo perderse, sobre todo por su tamaño y colorido? Pasaba el tiempo y ya se daba por perdida toda esperanza de encontrarlo. La niña sentada, con su carita baja, con sus hombros agachados, lágrimas silentes y un estremecimiento tal que se sentía en todo su ser. Tal era su impresión que estoy seguro que escuché un susurro salido de su boca a pesar de mi distancia. Se dijo con la rudeza del dolor: todo esto es culpa mía. Semejante sentencia logró apagar todo su rostro, mientras que yo en un mismo silencio me decía para mi interior: ese tipo de momentos son los que dejan secuelas en la vida. Qué duro y qué triste. Se me ocurrió salir volando y tratar de conseguir un peluche parecido, pues para algunos es más fácil vivir en carne viva algunos sentimientos tan dolorosos y saber por experiencia lo que se está sufriendo. De pronto la madre le dice a la niña las palabras que todos temíamos: vamos, y luego te compro otro. La niña se dejó caer de la silla en que se encontraba y en silencio comenzó su triste caminata. Ya en el carro a la madre apenas le dio tiempo de girar la llave de la ignición cuando de la nada aparece un hombre con el oso. Le hizo un gesto a la madre. Si a la madre se le encendieron los ojos, imagínense a la niña. La mujer abrió la ventana trasera. El hombre de buen corazón se acercó aún más a la ventana del carro, logrando cierta intimidad con la niña, y le dijo: no tengas miedo, mija. Sonríe. Dios te ama. ¡Guau! ¡Qué hermoso momento! El auto pasó al puro frente mío
Y sí, noté un detalle. La cinta roja era un poco más delgada, algo apenas perceptible. Al mismo tiempo, noté que el hombre depositaba en el basurero algunos helechos y heliconias, y al frente un local que rezaba en su rótulo floristería. Qué hermoso gesto y qué enorme lección, pues las palabras con hechos son palabras que llegaremos a recordar, sobre todo en los momentos de necesidad. Palabras como: no tengas miedo, mija, Dios te ama. Dime qué piensas o qué habrías hecho. Escríbeme en la caja de comentarios, me es importante. Muchas gracias por ver este video. Me ayudaría mucho que le des me gusta, te suscribas al canal y lo compartas con algún amigo. Y puedes apoyar el proyecto desde $1 en Patreon. Eso sería de gran ayuda. Esto es Montepiedro Presenta, historias que hacen historia.